Bienvenido a Creepistan, uno de los tópicos que más curiosidad me causa en los relatos de terror que me comparten, sin duda alguna, son los de duendes, seres extraños que habitan en lugares boscosos donde la huella humana no ha llegado. Pero hay ocasiones en que algunas personas han tenido encuentros con estas entidades, y en la mayoría de veces este tipo de encuentros son todo menos algo positivo. Y de hecho, pudo haber terminado de formas lamentables para los protagonistas de las siguientes historias. Es así que pido que te prepares para conocer estas inquietantes historias con duendes. Esta experiencia fue una de las más extrañas que he vivido. Me sucedió cuando era pequeño y a pesar de que era un niño, puedo jurar que lo que vi fue completamente real. Aparte, que no fui el único que lo vio. Para empezar, ¿tú crees en los duendes? ¿Tú crees en esos seres parecidos a ancianos, pero de estatura sumamente diminuta, que habita presuntamente en los bosques y lugares remotos? Es cierto que mucha gente no cree en ellos, y los videos falsos donde individuos fingen tener contacto con ellos hace que menos personas lo crean. Incluso que tachen de loca a todos aquellos quienes confían en la existencia de ellos. Pero yo no culpo a esa gente. Pensaría lo mismo si no fuera por algo por lo que viví hace muchos años, justo en el pueblo donde viven mis abuelos. Yo toda la vida he vivido en la Ciudad de México, pero mi familia proviene de Michoacán. Por lo mismo, cada cierto tiempo, mi familia y yo vamos a visitar a mis abuelos y a unos cuantos tíos que se quedaron a vivir allá, formando sus familias en el pueblo. A mí me gustaba mucho ir porque había un campo enorme dentro de la propiedad, donde siempre jugaba fútbol por horas, junto con mis hermanos y mis primos. En la visita, cuando pasó la experiencia que te voy a contar, llegamos a la casa de los abuelos, donde ya estaban todos mis primos, que eran unos 5 niños, de 10 a 14 años más o menos, que empataban con nuestras edades. Esa vez llegamos yo y mis hermanos, y los saludamos con mucha alegría, diciéndoles que sacaran el balón para jugar. Ellos, con caras serias y un poco de apatía, nos hicieron la seña de que nos acercáramos hacia ellos. En ese momento, a pesar de ser pequeños, lo primero que pensé es que a lo mejor un tío había fallecido o que había pasado algo grave, y por eso las caras serias. Nos acercamos, pero mi primo Enrique, el mayor, que tenía 14 años, nos dijo en un tono firme: ¿qué creen que nos pasó ayer? No sé, ¿qué les pasó?, le respondí. Y es que en ese momento nos dijeron que habían visto un duende cerca del ojo de agua. Enrique decía que eran muy graciosos y que nadie les cree, pero que ellos los habían visto. Yo pregunté si les habían hecho algo, un tanto intrigado. Me dijo que no, que solo se les quedaban viendo, que hacían caras raras nada más. Yo les mencioné que no les creía ni una palabra de lo que decían. Sentía que me querían ver la cara. Mi primo Enrique interrumpió diciendo: ¿no me crees? Pues esta noche volveremos a ir y verás que es cierto. Tengo que decir que me puse nervioso y bastante intranquilo en las horas posteriores. En la hora de la comida me puse bastante impaciente, pensando en qué podría encontrarme esa noche. Después de comer, nos pusimos a jugar y al poco rato mis primos me dijeron, a mis hermanos y a mí, que fuéramos al ojo de agua. Yo no quería ir, pero finalmente me convencieron. Me decían que si no creía, entonces, ¿por qué tenía miedo? Mis hermanos estaban incrédulos e iban jugando como si nada, pero yo presentía algo malo. Llegamos al lugar y esperamos algunos minutos. No veíamos nada, ahí estábamos, un grupito de niños con lámparas. Mis primos volteaban a todos lados como buscando algo. Yo ahora, de estar nervioso, estaba desesperado y con muchas ganas de regresarme, así que le dije a mis primos que me regresaría. Jalé a mis hermanos de ahí. En ese momento no quise aceptarlo, pero estaba muerto de miedo. Íbamos atravesando los árboles que separan el terreno grande de mi abuelo del ojo de agua, donde según veríamos duendes. Sin pensarlo, mientras pasábamos, escuchamos ramas moverse y de reojo vimos lo que yo pensaba que eran ratas de gran tamaño. Esto porque lo vi de reojo, pero en eso
Escuché muchos murmullos provenir de cierto punto en específico. Estos venían detrás de unos arbustos. Empezamos a escuchar muchos murmullos venir de todas direcciones. Era como si muchas personas conversaran entre sí. De pronto todo eso cayó. Vimos cómo pasaron decenas de hombres diminutos con vestimenta muy vieja. Nos percatamos que eran como ancianos. Todo sucedió muy rápido. Mis hermanos se echaron a correr y yo me quedé ahí pasmado, como si me hubiera petrificado. Pero al mismo tiempo estaba fascinado, ya que lo que me había dicho mi primo era real. Aquellas cosas, aquellos duendes me veían como si estuvieran viendo animales de zoológico. Unos tenían cara de molestia, pero la mayoría eran caras de curiosidad. Ellos se me acercaban, pero yo tenía miedo que se me subieran, y me eché a correr en ese preciso instante en el que se me estaban acercando. Ya en el transcurso, para la casa, mis padres me esperaban. El problema eran mis primos, y es que no habían llegado y no sabíamos dónde estaban. Mis tíos junto con mi abuelo salieron a buscarlos. Mientras iban a la zona boscosa, donde habíamos visto a los duendes, vieron a mis primos que venían corriendo con caras de horror. Al estar ya todos, empezaron a decir que los duendes los habían alcanzado y que los habían mordido. A uno de los primos, el más pequeño, le faltaban pedacitos de ropa, como si efectivamente lo hubieran mordido. Mis padres le preguntaban muy preocupados qué habíamos hecho. Yo les dije lo que vi, pero ellos, como ya debes estar suponiendo, no me creyeron. Me dijeron que no mintiera. Les dije que sí, que en serio, habíamos visto eso. Mis hermanos decían exactamente lo mismo. Al poco rato, ya cuando estábamos más tranquilos todos, y dentro de la casa, los abuelos y mis tíos decían que por esa zona se contaban historias de duendes de hace mucho tiempo. La gente afirmaba que de vez en cuando salían del lugar de reposo, pero que poca gente en el pueblo los había visto. Esa visita a casa de los abuelos fue extraña, fue rara sin duda. Las próximas veces que fuimos, pocas veces jugamos afuera de la casa, o procurábamos no alejarnos mucho del terreno del abuelo. Y es que algo pasó ese día, algo vimos. Fuimos afortunados o desafortunados, no lo sé, pero nos tocó tener una experiencia con unos seres que aún muchos consideran inexistentes, pero vaya que esto fue muy real para nosotros. Esta es mi historia. Sebastián nos cuenta su historia. Hola Stan, esto me sucedió en el 2016, cuando tenía unos 15 años. Había ido de vacaciones a la casa de mi tía en Huehuetoca, Estado de México. Ya había ido otras veces, pero en ninguna de esas ocasiones me había ocurrido algo como lo que estoy a punto de contarte. Me quedé a dormir en el cuarto de mi tía, en un segundo colchón al ras de piso, junto a mi hermana menor, y como a eso de las 12 de la noche, se empezaron a escuchar rasguños en el closet, y los perros que tenía mi tía en el patio de atrás empezaron a ladrar muy fuerte, como si estuvieran viendo algo. Unos minutos después, sentí algo, y es que algo estaba a mis pies. Sentí como alguien me jalaba los calcetines, como intentando quitármelos. En ese momento me cubrí la cara para no ver a quien estaba haciéndome eso, ya que sabía muy dentro de mí de que eso no era normal. Pero sentí sus manos, y tenía uñas largas y se sentían delgadas. Yo le pedí ayuda a mi tía, pero ella solo me ignoraba y hacía como si no estuviera pasando nada, o como si tal vez no pudiera escucharme. Llegó un momento en que me harté de que algo estuviera jalando mis calcetines y decidí patear lo que sea que me estuviera molestando, pero en ese momento esas manos se hicieron hacia atrás. Decidí rezar junto a mi hermana debajo de la cobija para que eso que me estaba molestando se fuera. Fue en ese momento cuando de repente esas cosas me atacaron a rasguños mientras se reían, y claramente pude ver su aspecto a través de una parte transparente de la cobija. Eran 3 duendes, medían como 50 centímetros, su piel era de un verde muy oscuro, vestían ropas de diferentes colores y traían gorros extraños
que no logro recordar con claridad. Sus caras eran horribles y lucían como una mezcla de un reptil y un anciano. Me atacaron durante unos segundos, pero fue suficiente para perturbarme. Como pude, me quité la cobija de la cara y esos duendes ya no estaban. Mi hermana también había sido atacada y estaba muy asustada al igual que yo. Y mi tía se había quedado dormida antes de lo ocurrido. Prendí la luz y los rasguños en el mueble dejaron de oírse. A los pocos minutos mi hermana me dijo que quería ir al baño, así que la acompañé y la esperé afuera para que no le diera miedo. Mientras la esperaba, ocurrió algo. Una botella de agua que estaba encima de una bicicleta para hacer ejercicio se cayó de la nada. Mi hermana, al oír eso, se asustó más de lo que ya estaba. Es así que se apresuró a salir del baño rápidamente. Cuando nos dirigíamos hacia la habitación, oímos cómo en el comedor, que está en la planta baja, se estaba moviendo junto con las sillas. Intentamos ignorar eso y cerramos la puerta. Mi tía extrañamente seguía dormida, así que decidimos no despertarla para no perturbar su sueño. Apagamos la luz e intentamos volver a dormir otra vez, pero los rasguños se volvieron a oír. Esta vez eran más fuertes que antes. Decidí prender la luz otra vez y acudir a mi abuela, que estaba en el cuarto al final del pasillo, para que nos ayudara con los duendes, o con lo que fuera eso. Mi abuela no me agradaba tanto, pero era muy católica y pensé que podría ayudarnos. Me dio el marco de una foto de Jesús con una estela solar. Me la llevé al cuarto y la sostuve con fuerza. De repente el sonido cesó. Ya no me jalaron los calcetines y pude dormir el resto de la noche. Al día siguiente, cuando mi hermana y yo fuimos a jugar con los vecinos, ella le preguntó a uno de ellos si había visto algún duende. La respuesta me sorprendió mucho, ya que nos dijo que vio cómo un duende se metía debajo de la cama de sus padres hace tan solo unos días, por lo que probablemente esos duendes molestaban a otros niños que vivían en esa misma calle. Las siguientes noches me dormí con el marco de Jesús y ya no me molestaron, así como a mi hermana. Aunque no duramos mucho ahí, ya que 2 días después de lo que pasó, volvimos a Ciudad de México. Le conté lo que pasó a mi madre, pero no me creyó y me dijo que probablemente era una broma de mi tía, ya que es una persona algo inmadura. Pero yo sé lo que vi esa noche. Jamás quise volver a la casa de mi tía después de lo acontecido. La verdad es que esta experiencia es la más fuerte que he tenido en mi vida, ya que no pensaba que existían esas cosas, que por lo que muchos me han dicho, sí, en efecto, eran duendes. Espero, Stan, que esta anécdota te sirva de algo, y muchas gracias por leerme. Saludos. Hola Stan, mi nombre es Angie, espero que te encuentres bien. Me gustan mucho tus videos. Te traigo una anécdota que me pasó cuando era niña. Tenía unos 8 o 9 años. Mi mamá se fue a vivir a la casa de una prima, ya que estábamos pasando por problemas, y el terreno donde vivía esta prima era muy grande, ya que años atrás era una tipo vecindad. Nosotros nos quedamos a vivir en uno de los cuartos que estaban en la parte de atrás de la casa principal. Una de las noches pasó algo muy extraño. Mientras yo dormía, había algo que no me dejaba dormir, ya que me sentía muy inquieta. Sentí que alguien me estaba viendo. De pronto abrí los ojos y vi como una silueta pequeña se metió debajo de la cama. Yo, asustada, desperté a mi mamá y le conté lo que había sucedido. Ella reaccionó tranquila y me decía que tal vez lo había soñado, pero yo le decía que no. Para que estuviera tranquila, ella se asomó debajo de la cama y no había nada. Pero al día siguiente mi mamá se lo contó a mi prima y ella le dijo que uno de mis primos, mientras dormía, se levantó y miró como un ser pequeño le estaba haciendo cosas a su hermano mientras dormía. Y él, por el miedo, no podía reaccionar, solo temblaba, hasta que pudo dar un grito y despertar a su mamá y contarle lo que había sucedido. Lo que yo viví fue verdad. Yo vi a ese ser, no sé si era un chaneque o duende, pero mi primo dijo que era como un niño, pero con cara de viejo. Y es por esto mismo que creo en las cosas sobrenaturales.
Mi mamá nos cuenta que antes el papá de mi prima hacía magia negra en esos cuartos. Por eso ahí en ese lugar se manifiestan muchas cosas, ya que no solo se logran ver duendes, sino también entes de todo tipo. Y bueno, esta es mi historia, Stan. Te mando un gran saludo. Shot nos manda su historia. Bueno, esta historia que te contaré no me pasó a mí, sino que le pasó a un alumno de mi papá. Mi papá es maestro, y contaré la historia desde la perspectiva del alumno para que se entienda mejor. Yo tenía una hermana, y nosotros dos desde niños hemos escuchado cosas extrañas en nuestra casa, pero esto definitivamente sobrepasó todo. Un día como cualquier otro, estábamos jugando. Mi madre estaba haciendo los quehaceres del hogar. Yo estaba con mi hermano, mi hermana jugaba con una muñeca en el patio. Todo transcurrió con normalidad, hasta que de la nada mi madre llegó preguntando por mi hermana. Nosotros dos no sabíamos nada y le respondimos. Algo preocupada mi madre revisó toda la casa, incluso el patio, pero mi hermanita no estaba por ningún lado. Solo estaba su muñeca, tirada. Había desaparecido, pero lo raro fue que no había señales de que alguien entrara a la casa y se la llevara. Además, era imposible que ella saliera, ya que siempre cerrábamos con llave y ese día no fue la excepción. Pasaron los días, se le notificó a las autoridades. Se abrió el caso, pero nada. Mi hermana estaba desaparecida, como si la tierra se la hubiera tragado. Un día, muchos años después de la pérdida de mi hermana, mi madre estaba lavando ropa en el patio, en ese mismo patio donde mi hermana había desaparecido. En un momento mi madre entró a la casa a buscar algo, pero al salir vio algo que la paralizó del miedo. Ahí, en ese mismo lugar donde mi hermana había desaparecido y dejó la muñeca tirada, había una joven. Mi madre, toda asustada, pregunta: ¿quién eres? ¿Cómo entraste? La joven solo se giró hacia ella, viéndola directamente. En ese momento mi madre tuvo una sensación de alivio, algo extraño. En ese momento la chica le sonrió y en ese momento mi madre sabía que era mi hermana desaparecida. Con lágrimas, mi madre la abrazó. La situación era completamente extraña, pero lo que más causaba rareza es que mi hermana no hablaba. Cabe decir que ella nació sana y hablaba antes de desaparecer, pero al parecer había regresado completamente muda, pero con una libreta y un lápiz, ella pudo decir todo lo que le pasó. Explicó todo lo que había acontecido desde ese día de los hechos. Dijo que unos seres extraños, como hombres pequeñitos, se la habían llevado a un mundo extraño que solo vio en cuentos. Un mundo raro, con hadas y duendes bastante aterradores. Ella dice que vio eso y que estuvo ahí durante todo ese tiempo, hasta que la dejaron regresar, pero para que no dijera nada, le quitaron la voz, pero ella afirma que todo eso fue real. Yo le creo, porque después de su llegada pasaban cosas muy extrañas en la casa. Han pasado muchos años después de eso, pero suceden cosas raras en la casa. No sé si los duendes sepan que ella nos contó su secreto. Hasta aquí terminaba la historia del alumno de mi padre. Sé que es extraña e increíble, pero según mi padre, el alumno lo decía con mucha seguridad e incluso con un poco de miedo. Así que, muy probablemente, haya sido real. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado algunas historias con duendes. Estas historias son extrañas por demás y casi siempre tienen desenlaces raros. Dime, ¿tú tienes un relato similar a los ya escuchados? Si así lo es, no lo dudes y envíame tu historia a evidencia.tristan@gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y comparte la experiencia con toda la comunidad. No te olvides de seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. También no olvides suscribirte a Creepy Stan y activar la campanita de notificaciones en donde dice todas.
La música, como siempre, pertenece a Repulsive. Si quieres escuchar más de su música, el link a su canal estará en la parte de abajo. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.